Hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos conversar, discutir sobre temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy tenemos un tema que seguramente nos va a dar mucho que hablar. A veces las personas que cuidamos a niños, los cuidadores o los padres, queremos que los niños tengan confianza y seguridad en nosotros para que a partir de ello podamos brindarles aquello que les puede fortalecer su bienestar psicológico. Pero resulta que en otras ocasiones no nos sienten como personas de confianza y se muestran inhibidos y hasta a veces impulsivos y agresivos, ¿no? Estos podrían ser los síntomas del trastorno de apego reactivo. Y para hablar sobre este tema, para conocer un poquito más sobre ello y distinguir de otro tipo de comportamiento que pueden presentar los niños, vamos a tener como invitada a la doctora Milixa Álvarez Machuca, quien es especialista, terapeuta psicodinámica en niños y adolescentes, especialista en apego infantil y docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Doctora Milixa Álvarez, muchísimo gusto por tenerla aquí y sobre todo contar con su experiencia sobre apego infantil, que es un tema tan importante. Me gustaría empezar la entrevista pidiéndole que nos defina qué es el apego y qué es el apego reactivo. Bueno, gracias Dani por haberme invitado a conversar sobre este tema que es tan importante y a veces no le sabemos dar, digamos, el enfoque necesario. ¿Qué es el apego? El apego es esta relación que establecemos cuando somos muy niños. El niño, increíblemente, ¿no? A veces los papás están esperando que piense, están esperando que hable para relacionarse con el niño. Pero el niño desde muy pequeño, desde bebé, va a través de sus sentidos, a través de las antenitas invisibles que él tiene, va recepcionando, va captando todas las cosas y capta el amor, el clima en el que vive. Entonces, si yo vivo dentro de un clima que no es tan saludable, con peleas, con mucha violencia de repente, yo voy a tener que formar conductas que me van a hacer no conducirme normalmente, sino en defensa, ¿no? Como para defenderme de los ataques del medio. Yo soy una antenita, todavía no tengo el conocimiento necesario, todavía no tengo el vocabulario necesario para entender. Pero ya percibo que hay un clima, digamos, agresivo, amenazante. Claro, y es como si yo entrara acá y están peleados, ¿no? Entonces yo inmediatamente, por mi sensibilidad, porque uno desarrolla la sensibilidad, no es que está impuesta, no, la desarrolla. Yo inmediatamente digo, ¿qué pasa? Que me siento incómoda, ¿qué me está pasando, no? Entonces empiezo a generar conductas y me pueden ver inquieta, ¿no? Me empiezo a mover en el asiento y digo, hoy tengo muchas ganas de ir al baño, o sencillamente, no sé, me empiezo a angustiar, empiezo a sentir que el corazón me late o que no puedo respirar bien. El niño no lo sabe hablar. Pero lo siente. Pero lo siente y digamos, se vuelve una conducta en él. Entonces lo puedes ver inquieto, lo puedes ver lloroso, ese niño que llora y llora y tú no sabes cómo lo calmo, llora. Entonces, ¿por qué? Porque ese niño ha ido recepcionando cosas que definitivamente no sabe cómo manejar y son cosas que no le brindan bienestar emocional. Y existe una respuesta, por eso decimos el apego reactivo. Claro, ¿no? Porque definitivamente ante todas estas cosas, mira, el niño desde que nace, para formar un vínculo contigo, no es que dice, ay, mi mamá, hola mamá, ¿cómo estás? Y te dice, ya eres mi mamá y te voy a querer para toda la vida. No es así. No, es lo que comúnmente las personas pueden querer. Yo soy su mamá y me tiene que querer. O yo soy su papá y me tiene que querer, ¿no?
el vínculo se forma, es algo que el niño aprende a sentirlo de la otra persona, o sea, el amor que le damos todos, las miradas que le damos todos los días, porque de repente yo, hijita, qué bien estás, o hijito, ¿has hecho bien tus tareas? Pero no lo miro. No. O sea, no hay este intercambio de que tenemos tú y yo en el que tú me miras y yo te miro. No, hay mamás que sencillamente el niño les está hablando y ya se están entretenidas en su televisión. Ya, dime. Y no hay. Y entonces, en este desarrollo psicológico que va teniendo el niño, comienza a cargarse esa circunstancia. Y comienza a hacer lo mismo. O sea, no te mira. Entonces hay digamos, en el trastorno del apego, ¿no? Puede empezar en que el niño no mira a nadie. Entonces puede ir a donde un especialista, a donde un médico, mejor dicho, que no es un especialista, o un psicólogo que no es especialista en el tema, y se pudiera confundir muy fácilmente con un TEA, con un trastorno del espectro autista. Es decir, no mira fijamente no, es un TEA. Pero sin embargo, este chico tiene muchos recursos que el TEA no tiene. Claro. No cumple con todo el cuadro propuesto, ¿no? Para el TEA. Entonces, ¿qué cosa es? Ahora se conoce esto, que es un trastorno reactivo del apego. ¿Cuándo lo identificamos? Más o menos a qué edad el niño ya podría estar teniendo una consolidación de ciertos hábitos, ciertas respuestas que podremos decir que está comprometido en ello, ¿no? Mira, estábamos hablando un poco para que nuestros oyentes puedan, claro, digamos, ilustrarse en esto. El niño más o menos entre el primer día que nace y los 6 meses establece un vínculo. Pero establece un vínculo mayor con alguna persona. Entonces a esa persona llamamos la figura de apego. Uh-huh. Para todos nosotros ya adultos, muy adultos, ya personas mayores, siempre vamos a tener un vínculo muy fuerte con una figura de apego. Que generalmente es la madre, generalmente, pero no puede ser el papá, es alguien que realmente recepciona todas tus emociones, uh-huh, y que está muy cerca a ti. No, yo lo hablo desde esa manera, claro, porque en mi experiencia clínica y muchas veces la figura de apego del niño no es la mamá. Acuérdate que en nuestro medio no es como otros países desarrollados, que la mamá muchas veces 3 meses, con mucha suerte 4 meses está cerca al niño y a los 4 se va. ¿Sí? O hay niños institucionalizados, o hay condiciones diferentes en los niños. Bueno, etcétera, los niños institucionalizados son otra cosa y se nos sobrecoge el corazón cuando hablamos de todas estas cosas y decimos, y estos niños por eso a veces tienen conductas tan desorganizadas cuando son adultos, porque nunca tuvieron este apoyo, esta formación, esta seguridad que brindan los vínculos afectivos. Entonces, lo primero que el niño tiene que establecer es un vínculo con una figura de apego, cualquiera que fuera. Okay. ¿Y cómo se forma eso? Cuando el niño ya más grande, 4 o 5 meses, llora por el alejamiento de esta persona. No es que llora por hambre, no es que llora porque tiene alguna necesidad, sino que llora hay una ausencia de su figura paterna, de apego. De apego. Porque nosotros llamamos figura de apego. Como te estoy diciendo, muchas veces en nuestros medios el papá se mata, por decir así, entre comillas, trabajando. La mamá está al cuidado de todos los hijos, ¿no? Y no le brindan el cuidado necesario o la atención necesaria, o no tiene esas miradas. Yo siempre reconozco mucho en la cultura, por ejemplo, que a mí más me llama la atención, es la mexicana. Tú ves en las películas o en las novelas mexicanas, ¿qué hacen cuando los chicos salen de su casa? ¿Qué es lo primero que piden los chicos? La bendición, ¿no es cierto? Entonces, una mamá les hace la señal de la cruz y para ellos ya es, se van protegidos. Claro, todo el día estoy protegido porque mi mamá me bendijo y no me va a pasar nada. Aquí, comúnmente, digamos, como vivimos el día a día. Las casas en la mañana son un caos, ¿no? Porque estamos, el desayuno, ya comiste, apúrate, que la movilidad. Entonces, realmente, y cuando se despiden, los chicos están más preocupados en jalar sus cosas y sus mochilas, pero no hay esa despedida
cálida, gratificante, afectiva que tendrían que tener los chicos al momento de salir. Okay. ¿No? Entonces se van dejando muchas cosas, pero esas cosas son importantes en nuestra formación, en nuestro afecto. Entonces, si nosotros por aprendizaje, y nosotros los psicólogos lo sabemos también, ¿no? Todo se va repitiendo, ya no lo vamos necesitando. Pero tampoco es que estamos planificados para recibir cosas. Entonces en algún momento, ¿qué pasa? Hay un vacío. Claro, y ese vacío lleva a una respuesta, ¿no? Frente al medio. Claro. Y entonces aparecen características propias del apego, ¿no? Y creo que en una situación de dimensión hay algunas que vienen en un polo, que es la inhibición, el retraimiento, y la otra parte podría ser lo contrario, la impulsividad. ¿Hablamos de estas dos condiciones? De hecho, totalmente, porque imagínate alguien que definitivamente está, bueno, mi mamá me abraza una vez al mes, ¿no? Entonces, están viviendo, esperando, inclusive empiezan los trastornos de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque como somos seres sociales, necesitamos de la palabra, de la mirada, del afecto, del cariño. Hay un autor en psicología que se llama Stern y nos habla pues de las interacciones, ¿no? Y las interacciones es, tú me miras, yo te miro y tú me miras, y en cada interacción hay una comunicación. Entonces, pero para que esa interacción se dé, porque la interacción va mucho más allá de la relación. Eso es lo que nos dice. Entonces nosotros a veces estamos muy interesadas, vemos a una amiga con alguien y le decimos, oye, ¿qué es tuyo? Entonces, todavía no sabemos, me puede contestar, ¿no? Pero nosotros ya, pues dime, ¿es tu saliente, tu novio, qué cosa? Estamos buscando el nombre, la relación que va a tener. Esther nos dice que no nos preocupemos de eso, que nos preocupemos que haya interacciones. ¿Qué calidad de la interacción que se presenta? Claro, la calidad. Y las interacciones son conductuales cuando yo me fijo en ti y sé, pues, tú estás distraída haciendo cosas y yo quiero hablar contigo. Entonces, definitivamente, esa es una interacción que no funciona, porque si tú estás, entonces yo tengo que esperar el momento para acercarme a ti, que tampoco son cosas que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Si nos ves tranquila, hablemos cuando estamos tranquilos. La mamá quiere resolver o el papá quiere resolver, o en el colegio la profesora quiere resolver cosas cuando el niño está en su fase crítica. Y en ese momento no pensamos, en ese momento no vamos a razonar, en ese momento sencillamente vamos a repetir lo que la otra persona quiere. Entonces no introyectamos conductas saludables para nosotros. Lo que quiere decir que estamos frente a un conjunto de, se puede decir, de determinantes, ¿no? Como por ejemplo condiciones de negligencia, condiciones de falta de comunicación o otros elementos que van a fortalecer esta situación del trastorno del apego. De hecho, y cada vez se está viendo mucho más. En los estudios epidemiológicos, te cuento un poco, hemos encontrado que, por ejemplo, la situación de la pandemia, ¿a qué ayudó? Y los chicos lo han reportado de esa manera, a que los padres estén presentes en la casa, los han visto presentes. Hay chicos que han descubierto que sus padres sabían jugar, ¿no? Sabían hacer cosas que nunca habían hecho con ellos. Entonces, realmente ha sido un descubrimiento para ellos. Y una reinterpretación de la percepción que tenían de su Por supuesto, apoyo. Total. Eres humano como yo, ¿no? O también necesitas cosas que yo necesito. Entonces, digamos, esta situación, que para todos ha sido una situación muy crítica, ha sido una... digamos, a nivel social, a nivel de la salud mental, ha fortalecido los lazos entre padres e hijos. Pero sin embargo... En ese sentido. En ese sentido, ¿no? En ese buen sentido que los padres se han fijado un poco en sus hijos, han, digamos, regresionado en conductas que ellos hacía mucho tiempo que no hacían, porque como estaban en la casa, no tenían otra cosa que hacer y han tenido que haber una reorganización. Y han encontrado quizás la posibilidad de que sean sus padres en donde pueden confiar para algunas actividades, ¿no? El estudio o actividades personales. Volviendo a lo que te estaba diciendo, entonces mi interacción conductual, que ya sabemos cuál es, mi interacción
digamos, afectiva, que es las duchas afectivas que deberíamos de recibir, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere recibir algo agradable. Oye, qué linda me dejaste, o qué bien estás, hijito, te va a ir súper en el colegio. No, entonces no tienes que estudiar, porque si no eres buen niño y me vas a sacar 20. No, esos mensajes que a veces son tan digamos, tan fuertes, limitantes para los chicos, porque y si no me saco 20, yo encuentro a veces en consulta a chicos que se sacan 18 y están llorando. Pero ¿por qué lloras? ¿No? El otro día un chiquito que no sabía armar un rompecabezas, que no le salía el rompecabezas, y volteaba y le decía al papá, papá, no me voy a sacar papá, no me voy a sacar Y estaba en una consulta psicológica y su angustia, ¿no? Entonces le digo, señor, ¿qué está pasando? ¿No? Porque imagínate una consulta psicológica donde el niño tiene que ir a divertirse, el hecho de no poder hacer algo era para él totalmente frustrante, ¿no? Entonces, si el papá no lo sabe interpretar bien, no, definitivamente este no niño... Lo va a hacer, ¿no? Lo que hace, a veces de estas malas conductas hacen hábitos y no se dan cuenta. Y yendo en esta dirección, estas conductas se presentan creando inseguridad en sí mismos, creando una inhibición de pronto de que no va a ser posible enfrentarse al medio social, o de repente, para evitar esa situación, responder de manera agresiva o impulsiva. Y creando una reactividad constante, porque no sabes cómo el adulto va a reaccionar frente a ti. Ahora, esta falta de contacto o esta falta de expresión funcional con el medio, a veces se puede confundir con otros tipos de comportamiento, ¿no? ¿Cómo de pronto distinguimos que estamos frente a un trastorno de apego reactivo y no propiamente a un problema de comunicación? Hasta incluso hay características que pueden parecer al Asperger, ¿no? Claro, puede estar dentro de los TEA, puede ser autismo, puede ser Asperger, puede ser inclusive hasta déficit de atención silencioso, en el que el niño está como sumido en las nubes, ¿no? Entonces, pero puede atender, capta, es inteligente, pero está en otro lugar, porque está donde sus pensamientos lo están llevando, ¿no? Así Entonces, realmente tiene que ver con esto. Y tiene que ver también con algo importante, que es el temperamento del niño. Nosotros nos hemos olvidado que el niño tiene un temperamento, y puede tener un temperamento fácil, difícil o de adaptación lenta, que también es importante en la formación del apego. Entonces, el fácil pues se va a adaptar a todas las situaciones, va a ser el niño el guerrero, ¿no? Que donde vaya él se va a adaptar. El temperamento difícil va a ser el niño que definitivamente le cuesta, pero acomodarse, se adapta, pero al final ya a regañadientes, pero el de, digamos, el difícil te va a decir no, y es ese niño que a veces desde pequeño, no quiere comer la comida de otro lugar si no es la comida de su casa, no quiere dormir en otro sitio si no duerme en su casa, entonces limita a la familia y es el gran problema. Y esto es algo muy importante, porque a veces cuando los padres observan en los niños un comportamiento de negación a hacer algunas cosas o de resistencia a comunicarse, dicen algo pasa, no está funcionando bien, o entre comillas es malcriado, ¿no? O sea, cosas de ese estilo. Es un malcriado, claro, ¿no? Porque es lo primero que sale es coloquialmente, ¿no? Sí. Sin embargo, es importante que los padres conozcan, ¿no?, de que este conjunto de conductas se puede identificar como el temperamento, ¿no? Claro. Importante saber decir, mi hijo es de temperamento fácil, es de temperamento, ¿no?, de adaptación lenta o temperamento difícil. Y va a ayudar esto a luego. Y te digo que inclusive a muchos especialistas, porque los especialistas estamos muy patologizados. Entonces, que es otra cosa, ¿no? Que de repente muchos de los especialistas que me van a escuchar van a decir, ay, sí, yo trabajo en salud mental muchos años, pero he aprendido que más allá de la patología, que es importante, ¿no?, a tempranamente descubrir estos problemas para aliviarlos, es cómo hacer con los niños que no los tienen aún. Y algo bien relevante que acabas de mencionar es descubrir cómo es que se está dando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos traza un camino un poco de prevención,
¿no? De hecho. Y también un camino que podría ayudarnos a reconocer conductas que hacer. A mí me gustaría que de pronto nos des la oportunidad de conocer estos tipos de apego que se dan y cuál de estos tipos de pronto es la que podría desencadenar este trastorno. Mira, en los tipos de apego tenemos el apego ansioso, bueno, el apego seguro, ¿no? Cuando hay dos figuras parentales, papá, mamá, estables, apoyan a los hijos, ¿no? Más o menos, que esto es otra de las cosas difíciles a veces de calificar o reportar en nuestro medio, que es la crianza. Pero ahorita no me voy a pero para reconocerlo y diferenciarlo. Otro tema, ¿no? Entonces, pero definitivamente este niño, ¿no? Tiene a los papás, debería de generar un apoyo seguro. Okay. ¿Por qué? Porque los papás están presentes en el desarrollo con él y caminan a la par con él. Y se esperaría que su percepción sea positiva, de tener seguridad en ellos. Claro, y tenga una figura de apego que esté ahí constante. Ok. ¿Sí? Eso es apego seguro. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos, por X razones, no cumple la expectativa del niño, que es la parte que Esther habla dentro de la interacción afectiva, la fantasmática? Entonces yo te he imaginado de una manera y tú eres el opuesto, ¿no? Entonces eso crea seguridad, porque de repente por momentos estamos dispuestos y por momentos decimos, no te hablo, no te miro, no. Yo escuchaba justamente con eso del apego inseguro, y que a veces los papás no saben actuar, entonces crean muchas inseguridades en el niño. Y le pueden dar, por ejemplo, a un niño, a una niña entre 3 y 4 años y decirle, te castigo por un mes. O sea, qué difícil debe ser para esa niña. ¿Un mes cuánto es? Porque su cerebrito recién se está formando, no tiene ese conocimiento de la temporalidad. Entonces, claro, te castigo por un mes. ¿Qué me está diciendo? O sea, les damos mensajes de viejos y no les hablamos como niños. Entonces, lo primero que yo les diría a los papás en términos de prevención, acordémonos, ¿no? Acordémonos que lo que dice la inteligencia emocional. Trata al otro como te hubiera gustado. Entonces, como papás tenemos que retroceder un poco al nivel del niño y hablarle poquito, porque estamos acostumbrados a hablar mucho. Le damos un discurso y el niño se queda con un poquitito. Si quisiéramos resumir, porque seguramente hay muchas alternativas para intervenir, ¿no? Pero si quisiéramos resumir de pronto, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo deben mirar los padres o el cuidador o la persona que está a cargo para tener un vínculo adecuado, ¿no? ¿Qué sugerencias haría? Bueno, yo sugeriría la presencia de una figura, ¿no?, materna y paterna. Okay. Yo sé que en nuestra sociedad es difícil, ¿no?, que haya de repente un padre o una madre, porque cada vez hay más divorcios, hay muchos problemas en la familia, pero por lo menos tenemos el abuelo, el tío que puede suplir, ¿no? Porque los niños no, esas mamás open minds que a veces dicen yo sola crío a mi hijo, o esos papás yo solo crío a mi hijo, es imposible. El niño necesita de las dos figuras para establecer, digamos, un apego seguro. De figuras. Las dos figuras. Si no están en esa condición, las figuras que representen. Las figuras que lo representen, ¿no? Eso sería una condición. La otra condición es tener, por ejemplo, estas miradas, estas duchas afectivas con los chicos todos los días, ¿no? Qué lindo, hoy día estás precioso, te va a ir muy bien. Puede ser la misma, puede ser la señal de la cruz, puede ser un beso a la distancia, no sé, cosas afectivas, cálidas, cariñosas, que el niño sienta, como tú manifestabas, está yéndose protegido. Porque va a ser como un globito, ya se va a desinflar en la tarde cuando llegue, ya lo acogerás, verás. Y tendrá nuevamente la oportunidad de lograr su seguridad. De hecho, definitivamente, ¿no? Yo creo que eso es una base esencial para que este niño pueda desarrollar vínculos saludables. Muy bien.
Muchísimas gracias, doctora. Ha sido una conversación que creo que los padres van a estar muy atentos a cómo es que ellos están haciendo con sus hijos, ¿no? Y que de repente sin darse cuenta probablemente están siendo, ¿no? Distantes, ¿no? Entonces creo que es muy importante ello. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos. Hemos tenido la oportunidad de escuchar que la ducha afectiva, ¿no? es un elemento importante para evitar el trastorno del apego reactivo, ¿no? Agradecemos a la doctora Milixa Álvarez que nos ha podido dar estos elementos para que los padres miren a sus hijos y se den cuenta cómo es la relación o el vínculo que están formando con ellos. Muchísimas gracias. No se olviden de ver nuestro programa por YouTube y suscribirse a nuestro canal Cayetano Más.